te damos gracias y te damos gloria, te damos alabanza y te damos adoración, Señor Jesús. Hemos venido para encontrarnos contigo, y encontrarnos con Dios es encontrarnos en la palabra de Dios, el Dios de la palabra. La palabra del Señor es Dios mismo, el verbo divino, la palabra divina se hizo carne y habitó entre nosotros. Hemos venido a comer del pan espiritual, a alimentar nuestra alma de ese pan de vida que es Jesucristo el Señor, que se nos revela por medio de la escritura bíblica. Por eso, poderoso Dios, ilumínanos, guíanos, bendícenos, Espíritu Santo, revélanos tu palabra. Sin ti no podemos, Espíritu de Dios, necesitamos de ti, Espíritu Santo. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, para entender, recibir tu palabra revelada, para creerla y colocarla por obra, para practicarla, ser oidores y hacedores de la palabra. En el nombre de Jesús el Señor, amén y amén. Y vamos a darle un fuerte aplauso a Jesucristo el Señor, el Rey de Gloria. Vamos al Evangelio de Mateo capítulo 7. Evangelio de Mateo capítulo 7, versículos 24 al 28. Y bueno, dice así la palabra del Señor. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, ¿y qué más que dice la Biblia? Y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué le pasó a esa casa? Cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Bueno, aquí la escritura bíblica nos habla de los dos cimientos. En los tiempos de Jesús, debido a las tierras, las personas construían sus casas y buscaban terrenos que fueran terrenos pedregosos, o sea, donde se encontraba la piedra. Porque en estos terrenos donde había piedra, al edificar sus casas, esa edificación quedaba totalmente fuerte, tenía estabilidad, tenía firmeza, era duradera. Pero si colocaban su edificación en un terreno donde lo que había era arena, entonces ¿qué le iba a pasar a esa casa? Porque no es un terreno donde está la firmeza de la piedra, sino que hay arena. Cuando usted coge arena en sus manos, ¿qué le pasa a esa arena? Se va entre sus dedos. Usted la coge y se le va entre sus dedos, y es poca la arena que puede usted coger cuando está así seca. Entonces estas casas que se edificaban sobre la arena, como en el tiempo de antes, no había lo que es el cemento, el concreto, el hierro, para hacer esos cimientos bien fuertes, sino que se construían de una manera artesanal. Entonces, al construir sus edificaciones en terrenos arenosos, pues esa casa no tenía firmeza, esa casa no iba a durar, y esa casa, ante, hermano, el más soplo de viento fuerte, esa casa caía totalmente. En los versículos 24 y 25 nos habla de las personas que oyen la palabra de Dios y las hace. Es decir, la persona que escucha la voz de Dios, la palabra de Dios. Pregunta, iglesia, ¿cuál es la palabra de Dios? ¿Cuál es la palabra de Dios? La Biblia. Diga conmigo, la Biblia es la palabra de Dios. Así es.
Entonces, cuando alguien escucha o medita en la palabra de Dios y la obedece, la pone por obra, camina en la palabra de Dios, cuando dice que el que mienta ya deje de mentir, que el que roba deje de robar y trabaje honradamente para llevar el pan a su casa. Ese es un ejemplo, ¿no? Entonces, cuando la persona escucha la palabra de Dios, que es la Biblia, al creerla, la pone por obra, camina en la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios, nos muestra que ese hombre es una persona prudente. ¿Cómo es esa persona? Prudente. Porque esa persona es comparada como el que edifica su casa en la roca. En la roca. Y cuando vengan y desciende la lluvia, usted ve que en los tiempos de invierno desciende la lluvia con toda su fuerza y se hacen arroyos. Esas acequias que eran un hilito de agua, desafortunadamente se han convertido en unos ríos fuertes y por donde pasan arrasa con todo, se lleva todo lo que está por encima, lo que se coloca en medio de él, esa lluvia que ya se forma en arroyos, en ríos torrentosos, hermano, por donde pasa, se lleva todo, acaba con todo. Pero la casa que está edificada en la roca, puede descender la lluvia, vienen los ríos cuando se salen de su cauce por la lluvia excesiva, soplarán vientos fuertes que golpearán contra aquella casa, pero esa casa no va a caer. Diga mi vida, mi familia, mi iglesia no caerá, porque estamos edificados en la roca que es Cristo. Así es. La persona que escucha la voz de Dios y obedece, aunque se levanten problemas y dificultades en el camino de su vida, no caerá ni será destruido, porque la roca que es Cristo Jesús es su fuerza y su escudo. Su fuerza y su escudo. El creyente, hermano, se le puede levantar el diablo y 50,000 demonios, pero ese creyente está en las manos de Dios, y el evangelio de Juan me dice que nadie nos puede arrebatar de su mano poderosa, de la mano de Dios. Nadie nos puede arrebatar de su mano. Por la calle donde nosotros venimos, cuando ando solo, vengo en moto. Hoy que venía con mi esposa y mi hija, la niña, que veníamos en el carro, les mostraba que en un lugar de esa avenida había un trabajo de brujería, una cantidad de cocos partidos por la mitad. Y de muchas cosas, ¿no?, que le ponen a esos altares de brujería. Y la gente le da miedo y no lo han barrido. No lo han barrido. Porque la gente le da temor, le da miedo a esas cosas. Entonces, cuando pasé en la moto y vi eso, tenía un compromiso aquí en la iglesia, pero me fui reprendiendo y destruyendo toda obra del diablo que hayan hecho contra una persona, contra una familia, contra un negocio, contra la ciudad donde está ese coso allí. Y ahí pasamos hoy y todavía está. La gente le da temor. Pero nosotros, ¿quién está con nosotros? El Señor. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, mi amado? Diablo que se levante delante de nosotros, diablo que cae delante de nosotros. Porque estamos edificados ¿en dónde? En la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Pregunto, iglesia, ¿vamos a tener problemas? ¿En el mundo vamos a tener problemas? Sí. ¿Vamos a tener dificultades? Claro. Los que están casados, ¿en su matrimonio usted va a tener problemas? Claro. No hay matrimonio perfecto. El único perfecto, ¿quién es? Es Dios. Y además, ¿sabe qué es lo bueno de los problemas en el matrimonio? ¿Sabe qué es lo bueno? La reconciliación. Entonces eso es poderoso, hermano. Entonces hay que mirar las cosas por el lado amable. Estamos en la roca. Financieramente habrá momentos donde la persona va a vivir escasez. Tal vez se quedará sin empleo, sin trabajo.
Pero esa persona que está edificada en la roca, que tiene su fe y su confianza en el Señor, por más que soplen los vientos fuertes, por más que descienda la lluvia, por más que vengan los ríos impetuosos, hermano, esa vida, esa familia, esa empresa, ese negocio, esa iglesia no caerá, porque es la mano poderosa de Dios la que la sostiene, la que la guarda, la que la protege y la que la defiende. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Amén. Pero ese es el que escucha y pone por obra la palabra de Dios. El otro, que la Biblia le llama insensato, es la persona que escucha la voz de Dios y no obedece. Cuando se levanten problemas, sucumbirá y caerá ante ellos, porque su vida está cimentada en la arena de la banalidad de este mundo. Yo escuchaba a un psicólogo, siendo un psicólogo, y no era creyente, pero tenía ciertas bases cristianas. Y lo escuchaba en la radio y decía, hablaba de que, hermano, psicológicamente está comprobado, una persona no creyente y una persona creyente, las mismas dos personas enfrentando un mismo problema, el creyente se agarra de la mano de Dios, tiene su fe en el Señor, no sucumbe y sigue adelante. En cambio, el incrédulo, ¿de dónde se agarra? ¿De dónde se agarra? No se va a agarrar de ningún lado superior a Dios, al ser humano que es Dios nuestro Señor. Él no se va a agarrar porque Él vive en su humanidad. Él vive es en la vanidad de este mundo, en la banalidad de este mundo. Entonces, ¿para dónde agarra? Como dijo el cojo, y ahora, ¿para dónde cojo? ¿Para dónde va a coger si no cree en Dios? Muchos ateos que abren su boca y dicen no creer en Dios, cuando llega una enfermedad desafortunadamente terminal, ya al final se ha visto, no un caso, muchos casos, que ya al final, cuando ve que en sus fuerzas no puede luchar y no puede hacer nada por su vida, cuando el profesional de la salud le dice, aquí no podemos hacer nada, te estamos tratando, pero esto ya no tiene cura, y llegará un momento en que el tratamiento ya no servirá más y no va a funcionar. Y muchas de estas personas, hombres y mujeres, siendo ateos, han terminado doblegando su corazón, buscando a Dios, pidiéndole perdón al Señor, y han partido en paz con Dios a la presencia del Señor. El hombre insensato, como edifica su casa, o sea, su vida, en la arena de la banalidad de este mundo, va a tener problemas como cualquier ser humano, va a tener dificultades, es decir, descenderá la lluvia, vendrán los ríos, soplarán los vientos, golpearán contra aquella casa, pero aquella casa, hermano, caerá y será grande su ruina. Caerá y será grande su ruina, porque su vida está edificada ¿en qué? En la arena, en la banalidad, lo que hoy es y mañana no es. Usted coge la arena, mayormente cuando está seca, y se le va entre los dedos, se le va entre los dedos, la banalidad, las cosas vanas de este mundo. Vamos a ver un ejemplo de dos personas, uno que edificó en la roca y otro que edificó en la arena. Vamos al primero, al de la arena, primera de Samuel 15. Primera de Samuel 15, 7 al 23. Dice así: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Jávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto.
y tomó vivo a Agag, rey de los de Amalec. Pero todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa, o sea, al Señor le dolió haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Qué hizo el profeta Samuel? Interceder, orar. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha enviado a Carmel, ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué válido de ovejas, o sea, estas ovejas que están allí, qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec lo han traído. Pero el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en holocaustos, víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como el pecado de adivinación, ¿en la qué? La rebelión. Mira el pecado de rebeldía, lo peligroso que es, hermano. ¿Usted sabe quién fue el primer rebelde? Satanás. Y por eso cayó de la gloria de Dios. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Luego compartiré un mensaje que tiene que ver con esto, que el Señor le dio la orden a Saúl de matar a todos los amalecitas, desde el niño hasta el más anciano, tanto hombres como animales. Para nosotros eso es algo muy sangriento. Y uno dice: pero Dios, ¿qué va a estar haciendo? Dios, ¿qué va a estar allí? Si Dios es un Dios de amor, de gracia y de misericordia. Y sí, Dios es un Dios de amor, de gracia y de misericordia. Pero también Dios emite juicios sobre aquellos que se levantan en su contra. Si quiere, pregúnteles a los de Sodoma y Gomorra. Cuando el pecado se multiplica de tal manera que ese pecado termina en aberración. Aberración. Hermano, eso sube delante de Dios. Y he notado por la escritura bíblica que cuando ese pecado multiplicado, esa aberración, empieza a tocar a los niños y a robarle la inocencia, el Señor sale en su defensa. En Sodoma y Gomorra eran corruptos, desviados, inmorales sexualmente, desde el más pequeño hasta ¿quién? Hasta el más grande.
Aún los ángeles que se personificaron y llegaron a la casa de Lot, se vino los de Sodoma y Gomorra, parte del pueblo, grandes y niños, adultos, ancianos, niños, jóvenes, y le dijeron a Lot que sacara a esos hombres que habían llegado de visita, porque querían tener sexo con ellos. Imagínense, era la depravación total en Sodoma y Gomorra. Y por eso Dios envió un juicio. ¿Por qué el Señor dio la orden? Años y años después. Porque Dios, cuando derrama un juicio, primero Dios tiene misericordia y da mucho tiempo de arrepentimiento antes que venga el juicio de Dios. ¿Y por qué el Señor le da la orden a Saúl, una vez lo pone como rey de Israel, de hacer esto? ¿Usted sabe quiénes fueron los amalecitas? ¿Usted sabe lo que hicieron los amalecitas contra el pueblo de Israel? Cuando el pueblo de Israel estaba, mi amado, en el desierto, no era un pueblo todavía guerrero, eran esclavos, apenas estaban aprendiendo a defenderse, a ser guerreros, no lo eran. Cuando hay una situación de peligro, usted como papá y mamá que lleva a su niño, ¿usted qué hace con ese niño? Usted como papá y mamá, ¿usted dónde se pone? Delante de ellos. Venga, José, usted es mi hijo. Hijo espiritual, pues, para que me entiendas. ¿Cierto? Yo voy con mi hijo, lo llevo al cine a vernos una buena película. ¿Cuál nos vemos? ¿Cuál nos vemos? A ver. Una buena película. Entonces yo lo llevo al cine, voy con él va, yo voy pendiente de mi hijo, vamos al cine. El planeta de los simios, la última. Y listo. Pero resulta que yo veo que alguien viene con un arma en su mano para atentar contra nosotros, para robarnos. Entonces yo inmediatamente, ¿qué hago con mi muchacho? Lo pongo atrás. Y yo me hago delante, o sea, adelante de él, para defenderlo y protegerlo. Eso es lo que hace un hombre como esposo y como padre. Defiende a su esposa y defiende a ¿quién? A su hijo. Entonces, claro, yo lo defiendo a él. Si toca que, hermano, ahí defender, pues me toca a mí. Porque yo tengo que cuidar a ¿quién? A mi hijo. Listo, mi hijo, muchas gracias. Si quiere, páseme los papeles y lo adoptamos de una vez. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, estaba en el desierto, a merced de los peligros. Y aunque no eran estrategas de guerra, porque todavía no lo eran, venían de ser esclavos, no eran diestros en la guerra, en la batalla. Pero la lógica, una frente de 4 dedos, la lógica. Todos los niños, las mujeres en embarazo y los niños tenían que estar ¿a dónde? Atrás. Y los varones, los hombres, los esposos, los padres, ¿a dónde? Adelante. ¿Usted sabe qué hizo Amalek? Se levantó contra el pueblo de Israel y atacó el pueblo de Israel por la retaguardia. Mató a niños, mató a mujeres en embarazo, mató a mujeres, los destruyeron. Amalek era un pueblo perverso, Amalek era un pueblo inmoral. Y el Señor se la tenía allí. Le dio mucho tiempo para arrepentirse, pero no se arrepintieron de su pecado. Por eso cuando el rey Saúl subió y él ya tuvo un ejército poderoso, le dijo: te levantas y destruyes a Amalek. Tanto las personas, desde el niño hasta el anciano, hasta el adulto, y también los animales, desde el pequeño hasta el más grande. Era un pueblo depravado, era un pueblo perdido. Aquí le llama pecador. Era un pueblo totalmente, hermano, lleno de maldad y de iniquidad. El imperio asiria, estudie la historia, el imperio asiria era un pueblo, un reino, hermano, malévolo,
maquiavélico, los asirios. Y como todo imperio, pues tiene su fuerza y luego decae. Cuando los asirios empezaron a ser derrotados, escúcheme bien, estos imperios, estos pueblos que ya tuvieron fuerza y se levantaron contra los asirios, dijeron: no vamos a dejar absolutamente nada de los asirios, porque si dejamos así sea uno, la maldad es tanta que él se va a encargar de multiplicar el pecado y volver a ser ese imperio dañino, malévolo y maquiavélico como fueron los asirios. Y eso no fueron los del pueblo de Israel, le cuento, fueron otros imperios, otros pueblos. Y contra los asirios acabaron absolutamente todo. Dios le dio tiempo a los amalecitas para que se arrepientan, pero no lo hicieron. Y por eso a Saúl le dice: esta es la orden. Lo que dice allí, el versículo 18. Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hales guerra hasta que los acabes. ¿Usted sabe qué hacían los padres de familia, los amalecitas, con sus amalecitos? ¿Usted sabe qué hacía el papá, la mamá amalecita con ese niño que había acabado de nacer? ¿Usted sabe qué hacían ellos con esos niños? Cuando tú no entiendes esto, no sabes esto, uno se escandaliza por eso. Y uno dice: pero ¿dónde está el Dios de amor? Ese Dios de la Biblia es un Dios sangriento. ¿Cómo le va a decir a Israel que acabe con los amalecitas? ¿Usted sabe qué hacían ellos con sus niños? Los sacrificaban al dios Molot. ¿Y sabe cómo los sacrificaban? En fuego, en candela. Hacían altares de fuego, los prendían y allí tiraban a sus niños vivos. Allí los tiraban. Imagínense. ¿Sabe qué más prácticas malignas tenían los amalecitas? ¿Usted ha escuchado de la prostitución sagrada? En los árboles frondosos, en los montes, allí ellos adoraban a diferentes dioses, y uno de esos dioses era el dios de la fertilidad, el dios Baal. Entonces, ¿sabe cuál era la manera de ellos buscar a Dios? Ese dios falso de ellos, dios pagano de Baal, era llegar a esos montes y llegarse sexualmente en ese monte los que iban allá, unos con otros. O sea que eso ya se convertía, hermano, en una Sodoma y Gomorra totalmente. Y terminaron teniendo sacerdotisas entregadas a la prostitución, pero no se veía como prostitución, sino que le decían era la prostitución sagrada, porque supuestamente era para agradar ¿a quién? A Dios. ¿Y usted sabe a quiénes llevaban allá a esos montes? No solamente iban los adultos, iban los niños. Cuando usted entiende todo el trasfondo de lo que era Amalec, ahora uno entiende por qué Dios le dio la orden a Saúl de hacer eso. Si tú no conoces eso, si tú no entiendes eso, entonces tú no vas a recibir y no vas a entender la palabra de Dios. Por eso le adelanto un poquito de lo que enseñaré después. ¿Qué hizo Saúl cuando fue allá? Dejó al rey vivo, porque era el hombre poderoso. Dejó las mejores vacas, dejó los mejores camellos, dejó las mejores ovejas, lo más gordo de ella, lo más significativo de ella, las riquezas se las dejó. Pero la orden era clara, la misión era clara, pero no obedeció. Entonces Samuel, él va y se encuentra con el rey Saúl y le dice: ¿y tú qué has hecho? ¿Tú qué has hecho? Tú has desobedecido a Dios. ¿Tú qué has hecho, Saúl? Y Saúl dijo: no, yo obedecí. Yo no tengo la culpa que el pueblo haya tomado lo mejor de las ovejas, haya tomado lo mejor de las vacas, de los camellos. Es más, eso que fue lo mejor es para ofrecerle sacrificios a Jehová. Oiga, suena muy espiritual Saúl, pero no. Una falsa piedad. Desobedeció a la palabra del Señor nuestro Dios. Y le dice Samuel el profeta: ¿cómo tú dices que has obedecido a Dios? Y este balido de ovejas, y este bramido de las ovejas, ¿por qué lo perdonaste? Yo escucho eso. La vaca, ¿cómo hacía la vaca? Mo. ¿Y la oveja? Me. ¿Y el caballo?
Has obedecido. ¿Y qué es eso? ¿Qué es lo que estoy escuchando? ¿Qué es ese bramido de las vacas? Ese balido de las ovejas. ¿Qué es esto? Y al rey lo has dejado con vida cuando Dios te dio una orden clara. Era clara la orden y no cumpliste la orden de Dios. Él dice: no, pero es que esto es para sacrificar ofrenda a Jehová Dios. Esto es para hacer un altar de adoración al Señor. Y allí es donde el Señor le dice, versículo 22: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Versículo 23: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado, para que no seas, ¿qué cosa? Que no seas rey. Versículo 18: Dios le da una orden a Saúl. Versículo 19: Saúl desobedece. Y en el versículo 22 y 23 vemos que Saúl fue desechado. Mire, Saúl tuvo el gran privilegio de ser el primer rey de Israel, hermano, y no lo aprovechó. No lo aprovechó. Dios nos ha dado grandes bendiciones y privilegios a nosotros porque somos sus hijos y su pueblo, por gracia del Señor, mas no por obra, mas no por mérito alguno en nosotros, solo por su obra en la cruz del Calvario, por su obra redentora en favor de nosotros los pecadores, por la gracia y la misericordia de Dios. Yo le pregunto, ¿estamos aprovechando lo que Dios ha colocado en nuestras manos? Porque Saúl no lo aprovechó. Saúl era rey de Israel, sin embargo, él no aprovechó. ¿Usted sabe quién era Saúl antes de ser rey de Israel? ¿Sabe quién era Saúl? Vamos a verlo. Primera de Samuel 9:21. Primera de Samuel 9:21 dice así: Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de las más pequeñas de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de las tribus de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? El profeta Samuel le está diciendo: bueno, Dios tiene un plan contigo y Él te va a poner por rey sobre Israel. Y él dice: pero ¿y yo quién soy? Mi familia, Benjamín, si de la tribu de Benjamín es de las más pequeñas en Israel. O sea, él está diciendo: mi tribu, mi clan es de lo más insignificante de las tribus de Israel, del pueblo de Israel. ¿Por qué el Señor va a colocar su mirada en mí si esa tribu mía, ese clan es muy pequeño? Somos unos don nadie, los de Benjamín somos unos don nadie. Eso lo creía Saúl. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? Mire, Saúl era un hombre alto de estatura. De los hombros hacia arriba era el más alto del pueblo de Israel. Era un hombre que era también, por lo que uno mira en la escritura, también tenía su presencia, tenía su pinta. Y este hombre, mi amado, vemos que era un hombre que tenía problemas de existencialismo. Este hombre tenía problemas de baja autoestima. Mi tribu, los de Benjamín, somos los más pequeños, los más pobres, los más arrancados, los más arruinados, los más llevados. De allí, ¿qué va a salir algo bueno? Y aparte de que mi tribu es así, dentro de esa tribu, dentro del clan o de la tribu de Benjamín, mi familia es la más pequeña. O sea, mejor dicho, él dijo: yo soy menor que una cucaracha. Pero Dios le estaba diciendo: te voy a tomar y te voy a poner como príncipe de mi pueblo. Saúl era un hombre que tenía baja autoestima. Era un hombre que en la sociedad de esa época era un don nadie. Pero Dios, de lo vil y lo menospreciado, llama a Dios
para avergonzar a los sabios y para exaltar a aquellos que se humillan delante de él. ¿Cuánto lo creen? Eso lo dice la palabra de Dios. Mire quién era este hombre y mire cómo Dios trabaja en él, mire cómo Dios le llama, mire Dios cómo le pone un propósito, mire Dios todo lo que hace con Saúl, lo pone como rey de Israel. Y ahora, ¿cómo le pagó Saúl a Dios? ¿Cómo le pagó? Le pagó mal. Por allí dicen que uno no debe de morder la mano que le da pan. Y es verdad. Uno no debe morder la mano que le da pan. Si usted está en una empresa y hermano, y esa empresa es una bendición, gracias a esa empresa usted lleva el alimento para su casa, el estudio para sus hijos, gloria a Dios. Dele gracias a Dios por ese negocio que tiene, sea grande o sea pequeño. Dios le está bendiciendo, dele gracias al Señor. Uno no puede morder la mano que le da pan. Es decir, uno tiene que ser agradecido, mi amado. Pero Saúl no fue agradecido. ¿Por qué? Porque él desobedeció. ¿Y cómo terminó? ¿Qué le dijo el profeta Samuel a Saúl? ¿Qué le dijo? Versículo 23 al final. Primera de Samuel 15. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Saúl edificó su vida en la arena y fue grande su ruina. Pero vamos a ver del ejemplo de las personas sabias que edifican su casa sobre la roca. Número 27. Vamos a números. (18 al 23). Número 27, 18 al 23. Dice así: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Mire lo que es una persona cuando edifica su casa sobre la roca, que es Cristo, que es la palabra de Dios. Moisés, él tuvo un tiempo de debilidad, no obedeció al Señor como era, y el Señor le dijo: sube a ese monte y mira la tierra prometida, la verás pero no entrarás en ella, y levantarás a tu sucesor. Tú fuiste el libertador del pueblo de Israel, pero tu sucesor va a ser el conquistador. ¿Quién fue Moisés? Libertador. Y Josué, ¿qué fue? El conquistador. Tú trajiste hasta el pueblo hasta aquí, pero de aquí en adelante va a ser Josué el que va a liderar el pueblo de Israel. Él va a tomar tu lugar. Y para que sepa todo el pueblo que yo he escogido a José, entonces vas a tomar a Josué y lo colocarás delante del sacerdote Eleazar. Era la autoridad espiritual. Y pondrán las manos sobre Josué, y toda la congregación de Israel sabrá que él es tu sucesor y que yo lo he puesto a él en lugar tuyo. ¿Y qué hizo Moisés? Obedeció al Señor. Mire, Dios llama a Josué, y cuando Dios llama a Josué, el Señor le muestra a Josué cómo va a ser él un hombre exitoso, cómo le va a ir bien en esa empresa
que Dios le había dado. ¿Cuál era la empresa de él? Liderar ese pueblo y conquistar la tierra de Canaán. Esa era su empresa. Esa era la misión que él tenía que hacer. ¿Y cuál fue la clave? Mire, el Señor le mostró la clave a Josué. Le dijo: Josué, yo te he llamado. Le dije a Moisés que te ungiera, que pusiera las manos delante de ti, juntamente allí con el sacerdote Eleazar, que es la autoridad espiritual. Pero Josué, esta es la clave para que te vaya bien. Esta es la clave para que yo siempre te respalde. ¿Y cuál fue la clave? Vamos a verlo. Josué capítulo 1, versículos 5 al 9. ¿Llegamos? Dice así: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Quién está hablando? Dios. ¿A quién le está dando esta promesa? A Josué. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme, aquí donde viene, conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella. ¿Cuál es ella? La ley de Dios, o sea, la palabra de Dios. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Óigame, el Señor le promete a Josué y le dice: yo estaré contigo. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No, pues, imagínense. Sacó al pueblo de Israel de Egipto Moisés. Abrió el mar rojo en dos Moisés. Vino el pan del cielo. ¿A quién Dios usó? A Moisés. Entonces, Dios mío, si Dios va a estar conmigo como estuve con Moisés, ya tengo la victoria asegurada. Ya lo tengo todo. Diga conmigo: si tengo a Dios, lo tengo todo. Así es. Pero ¿cómo era posible de que Dios estuviera con Josué así como estuvo con Moisés, que lo respaldó totalmente a Moisés? Acuérdate de la ley que Moisés, tu siervo, les dio. De día y de noche meditarás en él. ¿Cómo uno puede meditar de día y de noche? ¿Cogiendo la Biblia y acostándose con ella aquí en la cama, colocándola de almohada? No. ¿Cómo de día y de noche uno medita la palabra de Dios? Atesora lo que tú escuchas de Dios. ¿En dónde? En tu corazón, no en tu mente. Más allá de que la mente es la parte cognitiva, va más allá. ¿A dónde? Al corazón. ¿Y cómo se siembra la palabra de Dios en nuestro corazón? Por medio de la fe. Por medio de la fe. Josué obedece toda mi ley que yo le di a mi siervo Moisés. Es lo que le está diciendo Dios a Josué. Porque si haces eso, entonces todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Muchas veces nosotros nos quedamos solo con el versículo 9, ingeniero. O sea, nos gusta el versículo 9, pero no nos gusta el 8, el 7, el 6, el 5 y los otros. Nos gusta el 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo, como dice la palabra, a donde quiera que vayas. Nos gusta mucho el versículo 8, pero la parte final del versículo 8, también nos gusta mucho, pero la parte final del versículo 8 que dice así: porque entonces
harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nos gusta la final del versículo 8, nos gusta el versículo 9, pero no nos gusta el comienzo del 8 y de allí hacia atrás, que nos habla de obedecer la ley de Dios. ¿Qué nos muestra? Que nosotros los seres humanos queremos la bendición de Dios, pero no queremos al Dios que nos bendice. Y no se puede, mi amado. ¿Yo qué me gano con recibir un milagro de sanidad si luego me aparto de Dios? Y termino y me voy de este mundo sin una fe viva en el Señor. ¿De qué me sirvió ese milagro de sanidad años atrás? Como dijo Pablo, ¿de qué me gano si gano el mundo para Cristo y perdiere mi alma? Dijo el apóstol Pablo. ¿De qué me gano? ¿Qué me gano con eso? Siendo heraldo para muchos, si mi alma termina condenada, ¿de qué me gana? ¿Qué me gano con eso? Entonces, mi amado, ¿qué nos ganamos de que todo nos vaya bien si no obedecemos la ley de Dios? Dios promete bendecirnos, pero Dios demanda de nosotros obediencia. Y si usted nota, he venido hablando en estos últimos domingos de obediencia, porque como pastor, mi mayor compromiso con ustedes como iglesia es preparar a una iglesia para que herede el reino de los cielos, más que le vaya bien en la tierra, lo cual creo que Dios le va a bendecir y que Dios le va a prosperar. ¿Cuántos dicen amén? Dios le va a bendecir, Dios le va a prosperar, usted va a tener éxito en medio de este mundo, pero mayormente estoy preocupado es que tú estés listo, estés preparado y heredes el reino de los cielos. Yo que me gano con tener personas de, por ejemplo, que les vaya muy bien en los negocios, de éxito personal aquí en el mundo, pero luego no hereden el reino de los cielos. ¿De qué me gano con eso? Perdí mi trabajo, no hice nada. El pastor, su trabajo mayormente, son muchos, ¿no? Pero mayormente es preparar a una iglesia, a hombres y mujeres creyentes que estén preparados para cuando el Señor nos llame o cuando el Señor venga por la iglesia en el arrebatamiento. Que hermano, que todos los que estemos aquí no se quede ninguno. Diga, yo no me quedo, me voy para el cielo. Así es, mi amado. Me voy para el cielo, ese es mi anhelo. Me voy para el cielo, aleluya. Aquí no me quedo. Está bueno el corito, ¿no? Está bueno, pero cantado mal de mi parte. No tengo voz para eso. Versículo 5. El versículo 9, Dios respalda, dice, yo voy a estar contigo, te voy a respaldar. Mire, Dios a través de Josué conquistó Jericó. ¿Se acuerdan los muros de Jericó? Las murallas de Jericó cayeron. Josué conquistó la ciudad de Jai o de Ai. Después de haber sacado el pecado de Acán, él va de nuevo y conquista a Ai. Conquistó a los 5 reyes en Gabaón. Josué conquistó el sur de Canaán y Josué conquistó el norte de Canaán. Josué repartió la tierra a las 12 tribus de Israel. Bueno, más bien 11, porque los levitas no tenían tierra. O sea, ellos habitaban en el norte y en el sur. Andaban de aquí para allá. Ellos no eran ni del reino del norte ni del sur. Ellos, cuando se dividió el reino, ellos eran porción de Jehová. Su porción era Jehová. Josué 21, y con esto terminamos, 43 al 45. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho en la casa de Israel. ¿Qué dice la palabra de Dios? Todo se cumplió. Yo le digo, iglesia, pregunto, por lo que está escrito, ¿Josué le tocó que ir a la batalla, guerrear, pelear? Sí. ¿Salió victorioso? En todo salió victorioso. ¿Josué conquistó la tierra de Canaán y la repartió a las tribus de Israel? Sí. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Y el Dios de Josué es el mismo Dios nuestro. El Dios de Moisés era el Dios de Josué, y el Dios de Moisés, de Josué, es el mismo Dios nuestro.
Ese Dios es el mismo, no ha cambiado. Dios es uno solo, es único. No hay otro Dios. Él es el único Dios verdadero. Déjame decirte que lo que Dios ha prometido a tu vida se cumplirá al pie de la letra. No le faltará ni siquiera una coma ni una tilde a las promesas que Dios te ha dado. Todo se cumplirá. El Dios que peleó por su pueblo Israel en este tiempo es el mismo Dios que pelea por su pueblo hoy día. Tanto la iglesia como el pueblo de Israel allá en el Medio Oriente. Dios no ha cambiado. Ese Dios que le daba la victoria sobre sus enemigos en la guerra al pueblo de Israel, le da la victoria a Israel a sus enemigos que lo atacan hoy día también. Él no ha cambiado, es el mismo Dios. Él no ha cambiado. ¿Usted cree que Dios cambió y que ya no se mete en guerra? Dios ya no se mete en guerra, ya Él no se mete en guerra y no mete su mano a defender su pueblo. No, es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Josué edificó su vida en la roca y permaneció firme ante las dificultades que se le presentaron, saliendo vencedor. O somos Saúl o somos Josué. O somos aquel que edifica sobre la arena y será grande la ruina, o somos como Josué que edificamos en la roca y será grande la bendición y la victoria. ¿Cuánto lo creen? Colócate en pie y vamos a orar. Señor, tu palabra es clara, más que el agua cristalina, edificando nuestra vida en la roca. Y la roca es Cristo. Y Cristo es su palabra revelada, la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Nosotros tomamos el ejemplo de aquel hombre que edificó su casa en la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos fuertes, pero esa casa no cayó. Esa casa permaneció firme, porque era una casa edificada en la roca eterna que es Cristo Jesús, que es su palabra, porque Cristo es el verbo divino, es la palabra divina, Cristo Jesús. Señor, hemos edificado muchas veces en la arena, por eso te pedimos perdón y te pedimos misericordia, Jesús. Por los que edifican en la arena, desciende lluvia, vienen ríos, soplarán vientos fuertes, soplarán contra aquella casa y esa casa caerá y será grande su ruina. Porque es una vida sin Dios, porque es una vida que no está edificada en la roca que es Cristo. Es una vida que está edificada en la arena de la banalidad del mundo y de la banalidad de los hombres. Por eso hoy nosotros somos como Josué, que edificó su casa, su vida en la roca, caminó en la palabra de la ley de Dios, obedeció al Señor, y aún al final, cuando ya iba a partir de este mundo, dijo: mi casa y yo serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Josué caminó en obediencia a la palabra de Dios. Él no era alguien que venía a la iglesia, escuchaba y decía: ven, qué chévere, qué rico, qué cool el culto, y hasta decía gloria a Dios. Pero una vez salido de la iglesia, no aplicaba nada, ni siquiera lo más mínimo.
No, Josué era un hombre de fe. Josué era un hombre creyente verdadero. Josué era un hombre que escuchaba y obedecía a la ley de Dios. La voz de Dios la aplicaba. Josué era un oidor y hacedor de la palabra de Dios. No un oidor olvidadizo como Saúl, que Saúl desobedeció. Se le olvidó quién era él, que para él mismo y para la sociedad que le rodeaba era un don nadie, tanto él como su familia y su clan, su tribu. Y Dios metió su mano y llamó a Saúl y lo puso por rey, lo ungió por rey. Pero Saúl echó al traste, dejó a un lado a Dios por agradar a los hombres, por agradar al pueblo, por dejarse llevar por el amor a la riqueza, por el dinero, por honrar a los hombres antes que a Dios, dejando vivo al rey, a lo principal de sus ganados, de sus riquezas, cuando Dios le había dicho que tenía que destruir absolutamente todo, tanto de hombres como de animales. Y fue desechado Saúl, porque Saúl edificó sobre la arena. Y los que edifican en la arena, desciende la lluvia, vienen los ríos, soplan vientos fuertes y aquella casa cae y es grande su ruina. Y eso fue lo que pasó con Saúl, fue grande su ruina. Pero con mi Dios, ¿cuántos quieren alabar a Dios? ¿Cuántos quieren alabar a Dios? ¿Cuántos creen que con Dios saltamos muros? ¿Cuántos creen que con nuestro Dios ejércitos derribamos? Amén. Entonces vamos a cantarle al Señor, mi amado, y vamos a cantarle con gozo y con alegría porque es para Dios. ¿Cuántos lo creen? Colócate en pie y vamos a alabar a Dios. Colócate en pie allí, no te quedes allí. Colócate en pie si lo puedes hacer, claro está. Vamos. Eso. Vamos, todos con las palmas arriba, arriba. Vamos a cantar con gozo y con alegría para Dios. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios. Con mi Dios ejércitos derribaré. Vamos con tus palmas. Con mi Dios yo saltaré los muros. Y con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y fortaleza. Él ¿Quién es Dios? mi libertador. Vamos con mi Dios. Y con mi Dios yo saltaré los muros. Las manos arriba, arriba. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Y con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos, vamos. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Un grito de júbilo. Un grito de júbilo. Con mi Dios, con mi Dios. Y con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejército Con derribaré. mi Dios ejércitos derribaré.
con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Él es Mi libertador. ¿Quién es Él? ¿Quién es el Señor? Él es mi libertador. Vamos, un grito de júbilo, grito de júbilo. Un grito de júbilo. Un grito de júbilo. Él adiestra mis manos. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Él adiestra mis manos. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Vamos, 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 alaba a Dios. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos. Y con mi Dios ejércitos derribaré. Y con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Y Él es mi libertador. Dele ese fuerte aplauso al libertador. Fuerte, fuerte ese aplauso. Alaba a Dios con un fuerte aplauso. Alaba a Dios con un fuerte aplauso. Gloria a Dios. ¿Quién vive? ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Y al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor de corazón? ¿Cuántos tienen un fuerte perecéntico? Grito de júbilo. Va preparando eso allí. Va preparando allí. Tome agüita si quiere. Hermano, hace un gol la selección Colombia o el equipo de los amores de uno. ¿Y qué hace uno? Queda hasta sin voz. Y llega a la iglesia aquí pasmado. No, uno tiene que alabar y cantarle a Dios ¿con qué? Con el alma, hermano. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce.
roca de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertad. Él es mi libertad. Un grito de júbilo fuerte, ese grito de júbilo. Vamos, terminemos con un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Gloria a Dios, fuerte ese aplauso al Cristo de la gloria, al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Levanta ese fuerte aplauso al Señor. Bueno, mis amados, ahí me perdonan.